Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Ciencias Naturales, tercer grado, bloque 4, tema 3. Interacción de imanes y su aprovechamiento. Durante el desarrollo de este tema describirás algunas características de los imanes a partir de sus interacciones. Páginas 120 a 128. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con el tema 3, interacción de imanes y su aprovechamiento. Después de jugar en un día muy caluroso, no se te antoja más que agua bien fría. Abres el refrigerador, tomas el agua y justo antes de cerrarlo por completo, sientes un pequeño jalón, como si la puerta se cerrara automáticamente. Esto llama tu atención, así que abres por completo el refrigerador y sueltas la puerta. Verificas que el refrigerador en realidad no tiene un sistema de cierre automático. Cierras lentamente la puerta, pero a pocos centímetros de completar la acción, nuevamente sientes que se cierra por sí misma. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque hay imanes en la orilla de la puerta del refrigerador y en la contrapuerta. El disco duro de una computadora trabaja con magnetismo. Observamos la imagen en la parte inferior que se encuentra en la página de su libro de texto. Me atraes. Experimenta, observa y clasifica. Materiales: clavo de hierro, tornillo de acero, alambre de cobre de 5 centímetros, moneda de 50 centavos, moneda de 5 pesos, objeto de latón, vaso de vidrio, trozo de madera, envase de plástico, hoja de papel, trozo de tela, objeto de hule, imán y lata de refresco. Manos a la obra. En equipo acerquen lentamente el imán a cada uno de los materiales y completen el cuadro de la derecha con sus observaciones. Visualizamos el cuadro. Tenemos el cuadro con la lista de objetos, en la cual vamos a indicar si es atraído por el imán o no. Iniciamos con el clavo de hierro. Si es atraído, tornillo de acero, si es atraído, alambre de cobre, no es atraído por el imán. Moneda de 50 centavos, sí. Moneda de 5 pesos, sí. Objeto de latón, sí. Vaso de vidrio, no. Trozo de madera, no. Envase de plástico, no. Hoja de papel, no. Trozo de tela, no. Objeto de hule, no. Lata de refresco. La lata de refresco cuenta con las dos respuestas, un sí y un no. No cuando la lata de refresco es de aluminio y sí cuando la lata de refresco es de acero. Continuamos. ¿Cómo clasificarían los objetos? Objetos que se atraen y los que no se atraen por el magnetismo. Podemos mencionar que son metales y no metales. ¿Qué características tienen en común los objetos que son atraídos por el imán? Que son objetos metálicos los que se atraen. ¿Qué sensación perciben cuando el imán está muy cerca de los objetos que atrae? Se siente una fuerza que atrae al objeto, llamada magnetismo. Cuando acercas un imán a algunos objetos metálicos, estos son atraídos hacia él. A esta propiedad se le conoce como magnetismo. Como notaste en la actividad, para que la atracción ocurra, el imán y el metal deben estar a poca distancia. Los imanes son objetos que tienen la propiedad de atraer metales como el hierro, el níquel y el cobalto. Existen dos tipos de imanes, los naturales como la magnetita, mineral que se encuentra en la naturaleza y que tiene la capacidad de atraer pedazos de hierro aún sin tocarlos directamente. Los imanes artificiales, que adquirieron la capacidad de atraer otros objetos metálicos al ser frotados con ellos. Existen muchos imanes de diferentes formas y tamaños, pero ¿todas las partes de un imán tienen la misma capacidad de atracción?
Averígualo a continuación. Fuerzas alineadas. Experimenta, observa y concluye. Materiales: imán rectangular o de herradura, limadura de hierro, residuos de metales que se consiguen en una herrería o una ferretería, hoja de papel. Manos a la obra. En equipo coloquen el imán sobre una mesa o superficie plana y encima de él pongan la hoja de papel. Con la punta de sus dedos esparzan la limadura de hierro sobre la hoja y observen. Cuiden no mover la hoja de papel. Muy bien, una vez elaborado esto, vamos a visualizar qué ocurre observando las imágenes de su libro de texto. Contamos con el imán de herradura y la limadura de hierro. Tenemos los polos del imán en la parte inferior. Contamos con la limadura de hierro y lo que sucede es que el imán atrae la limadura de hierro. En la otra imagen podemos observar limadura de hierro orientada alrededor de los polos del imán. El campo magnético fluye en curvas y la limadura se alinea con él. Va atrayendo todo lo que es la limadura de hierro. Continuamos. ¿Qué sucede con la limadura de hierro? La que está más cerca es atraída más rápidamente por los extremos del imán. La limadura de hierro se distribuye hacia los extremos del imán. ¿La limadura de hierro se distribuye igualmente en toda la hoja? No, la mayor parte se dirige a los extremos del imán y queda poca limadura a su alrededor. ¿En qué partes del imán se concentra más la limadura de hierro? En los extremos del imán, los cuales son llamados polos. Observa la figura que se forma al acomodarse la limadura de hierro sobre el papel y compárala con la imagen superior derecha de tu libro. Comenten las diferencias o semejanzas. Muy bien. La principal semejanza es que las limaduras se concentraron en los extremos y el resto se alinea al imán. Como observaste en el experimento, la mayor parte de la limadura de hierro se concentró en los extremos del imán y en menos cantidad en el resto. La mayor capacidad de atracción de los imanes se concentra en sus extremos, llamados polos. ¿Cómo interactúan los polos de diferentes imanes? Un imán consta de dos polos, denominados polo norte y polo sur. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. Se atraen o se rechazan. Experimenta e identifica. Materiales: dos imanes de barra y cinta adhesiva. Manos a la obra. Trabajen en equipo. Marquen uno de los extremos de un imán con el número 1 y el otro extremo con el número 2 y fíjenlo a la mesa con la cinta adhesiva. Experiencia 1. Acerquen un extremo del imán suelto al extremo 1 del imán fijo. ¿Qué sucede? Se juntaron, se atraen. Ahora acérquenlo al extremo 2. ¿Qué sucede? Se rechazan, se repelen. Experiencia 2. Hagan lo mismo con el otro extremo del imán suelto. Primero, acérquenlo al extremo 1 y luego al extremo 2. ¿Qué diferencias notaron con respecto a la experiencia anterior? Que el primer extremo se atraía con un polo y con el otro se rechazaba, y el segundo extremo fue lo contrario. Con el polo que se atraía ahora se rechaza y a la inversa. Tú y tu equipo de trabajo nombraron a los polos de un imán como 1 y 2. Usando esta misma terminología, ¿cómo designarían a los polos del otro imán? Norte y sur o positivo y negativo. Presenten su respuesta a su maestro y después propongan un experimento para explicar cómo interactúan los polos de los imanes. Un imán consta de dos polos denominados polo norte y polo sur. Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. Así interactúan los polos de los imanes.
Al aproximar polos iguales de los imanes de barra, estos se repelen o rechazan. Lo visualizamos en la imagen que se encuentra en la parte superior de la página de su libro de texto. En un mismo imán existen dos polos con comportamiento distinto. Cuando se acercan dos imanes por el mismo polo se rechazan, pero si los polos son diferentes se atraen. A los polos de un imán se les identifica como polo norte y polo sur. La magnetita es un mineral magnético natural que atrae objetos metálicos como los clips. Imagen que podemos observar en la página de su libro de texto, parte inferior derecha. La utilidad de los imanes. Investiga y relaciona. Busca en tu casa, en tu escuela y en lugares públicos dispositivos y aparatos que tengan imanes e investiga cuál es su función. Regístralos en el siguiente cuadro. Vamos a visualizar nuestro registro. Dispositivo o aparato, uso del imán en el dispositivo o aparato. Tenemos el primero, clips magnéticos, para colocar documentos y fotografías en superficies metálicas. Siguiente, detectores de metal, se utilizan en aeropuertos para localizar metales peligrosos como armas y en uso industrial para detectar fragmentos de metal en alimentos. Siguiente, agendas magnéticas, se utiliza para cierre hermético y práctico de agendas de uso personal. Muy bien, continuamos. En clase compara tu cuadro con el de tus compañeros y con la guía de tu profesor analicen juntos el uso de imanes en la vida cotidiana. Nos damos cuenta que los imanes son muy importantes dentro de nuestra vida diaria, ya que la mayoría de los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa tienen imanes y muchas otras cosas más como las bocinas, micrófonos, bolsas, cintos, etc. facilitan nuestras vidas. La brújula es un instrumento que sirve para orientarse y utiliza el magnetismo para su funcionamiento. La aguja siempre señala el norte magnético de la Tierra. El ser humano aprovecha el magnetismo de diferentes maneras. Por ejemplo, la puerta de los refrigeradores tiene un hule en cuyo interior hay un imán. Por eso cuando la puerta está casi cerrada sientes la atracción. Algunos bolsos y estuches utilizan imanes para cerrarse y evitar que se abran accidentalmente. Se imprime publicidad en imanes que se adhieren a superficies metálicas. También se utilizan potentes imanes para levantar objetos metálicos de gran peso, como la chatarra de hierro. Un instrumento muy antiguo que aprovecha el magnetismo es la brújula, que consiste en una aguja imantada que gira libremente, pero siempre termina señalando hacia el polo norte terrestre. En los refrigeradores se utilizan imanes para que se cierren sus puertas. Observamos la imagen del refrigerador en la parte inferior izquierda de la página de su libro de texto y la brújula en la parte superior del lado derecho de la misma página. Un dato interesante: las bocinas tienen en su interior un imán con un cable enrollado, que es la bocina. Al pasar electricidad por el cable, el imán atrae con diferente fuerza la pequeña membrana que tiene enfrente y la hace vibrar. La vibración genera sonido que es amplificado en un cono de cartón. Veamos cómo está formada la bocina, cuáles son sus elementos. Cuenta con una base, tiene su corriente eléctrica. Aquí se encuentra el imán, lo podemos observar. Una base más, la membrana de la bocina y el cono, que hace amplificar el sonido. Seguimos. Un dato interesante: en 2003, el Maglev, un tren japonés de alta velocidad, alcanzó 581 kilómetros por hora. Este particular tren no tiene ruedas, funciona con imanes colocados en la parte inferior del tren y en las vías. Los imanes tienen el mismo polo dirigido uno frente al otro, de tal manera que se rechazan y el tren flota sobre las vías.
los imanes del tren son activados y desactivados eléctricamente. Podemos visualizarlo en la imagen que se encuentra en la parte inferior izquierda de la página de su libro de texto. Tren superconductor maglev que funciona por medio de imanes, Yamanashi, Japón. Continuamos. Construcción de dispositivos musicales y magnéticos. En este proyecto pondrás en práctica los conocimientos del bloque para construir un dispositivo musical o uno magnético. De los dispositivos magnéticos que conoces, ¿cuál te gustaría elaborar? ¿Cómo lo harías? Investiga. Vamos a trabajar con la brújula casera. Materiales: un corcho, un imán, un recipiente para colocar agua y una cinta adhesiva. Visualicemos el procedimiento. Muy bien. Lo primero es cortar una rodaja de corcho. Lo tenemos ilustrado. Siguiente, colocar suficiente agua en el recipiente para que el corcho flote. Tenemos el recipiente con agua. Siguiente paso. Froten la aguja en uno de los extremos del imán aproximadamente 20 veces, presionando fuerte. Si no funciona, froten más veces. Por último, peguen con cinta adhesiva la aguja sobre una de las caras del corcho, ya que es más seguro y la brújula funcionará igualmente. Una vez colocada la aguja sobre el corcho, la vamos a colocar sobre el recipiente y observaremos cómo es que funciona. Continuamos. Evaluación. Número 1. Relaciona los siguientes objetos, columna izquierda, con su clasificación según sus características para permitir el paso de la luz, columna derecha. Vaso de vidrio, inciso C, objeto transparente. Cuaderno, inciso A, objeto opaco. Forro de plástico, inciso B, objeto translúcido. Paleta de una banca, inciso A, objeto opaco. Papel de china blanco, inciso B, objeto translúcido. Y la mica, inciso C, objeto transparente. Así queda relacionado correctamente. También puede ser un objeto translúcido. 2. Menciona las características del sonido. Tono, intensidad y timbre. ¿Qué características tienen los imanes? Vamos con el punto número 3 y se contestan las siguientes preguntas. De ellas, esta es la primera. ¿Qué características tienen los imanes? Inciso B. Presentan un polo norte y un polo sur. 2. La propiedad de los imanes que permite emplearlos en la vida cotidiana es que, inciso C, cuando sus polos son diferentes se atraen y cuando son iguales se repelen. Muy bien, con esto finalizamos el tema 3, interacción de imanes y su aprovechamiento. De igual forma, su evaluación, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder resolver las actividades de su libro de texto y esperando siempre haber aportado un granito de arena para que se haya podido resolver correctamente. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver sus tareas escolares. Con más papás para que puedan seguir apoyando en sus actividades escolares a sus hijos. Regálanos tu like, es importante para nosotros y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.